Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dencitoyo, soy ingeniero de petróleo egresado de la Universidad del Zulia en Venezuela. Tengo más de 18 años de experiencia en estimulación matricial, fracturamiento, control de agua y control de arena. En este caso, agradezco primeramente esta oportunidad que me ofrece el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo para transmitir mis conocimientos a los estudiantes. Y en este caso les hablaré acerca de los aspectos generales del daño de formación en pozos productores de petróleo. El índice del curso es el siguiente: definición de daño de formación, clasificación del daño de formación, efectos en la productividad de pozos, detección del daño de formación, evaluación del daño de formación y finalmente cerraremos el curso con los tipos comunes de daño de formación. Definición de daño de formación. El daño a la formación se ha convertido en una frase muy conocida en la industria del petróleo y el gas. Es la razón principal por la que muchos pozos de inyección de petróleo, gas y agua tienen baja productividad o inyectividad. Este daño se produce cuando se altera la permeabilidad original de la formación productora. El resultado neto de tal daño es una disminución en la capacidad de flujo o de inyección del pozo. El daño a la formación es causado por muchos factores y puede ocurrir mientras se perfora la formación o en cualquier momento durante su vida. Estos pueden ocurrir en cualquier operación como perforación, cementación, cañoneo, producción, workover y estimulación. Clasificación del daño de formación. El daño de formación se puede clasificar en dos. Daño superficial. Este tipo de daño ocurre comúnmente durante la perforación de nuevos pozos y en operaciones de recondicionamiento. La invasión de lodo de perforación y de fluidos de completamiento, así como otros sólidos en la formación, crea un cilindro de permeabilidad reducida alrededor del pozo. Esto luego reduce la tasa de flujo de fluidos en el pozo por taponamiento debido a la creación de una torta o revoque resistente e impermeable en la cara del pozo, que consiste principalmente en partículas sólidas. Algunas de estas partículas pueden incluso penetrar aún más la formación, taponando los poros y fracturas naturales de la formación. El segundo tipo de daño es el daño moderado a profundo. La filtración o pérdidas de líquido de los fluidos usados en operaciones de perforación, completamiento, estimulación y entre otros son comúnmente las causas de un daño de formación profundo, ya que penetrarán aún más en la formación que las partículas sólidas. Ante las pérdidas, la formación se encuentra en equilibrio con los fluidos vírgenes de la formación. El daño resultante de la formación causado por el influjo de fluidos extraños depende de la compatibilidad del fluido invasor con la mineralogía y los fluidos de la formación. Ejemplos de daños moderados a profundos que pueden resultar de la invasión de fluidos extraños son formación, hinchamiento y dispersión de arcillas, precipitación química, compatibilidad, bloqueos por emulsión, bloqueos por agua, inversión de humectabilidad, crecimiento bacterial, deposición de escamas y deposición orgánica. Todos estos daños moderados los vamos a ver en el transcurso del curso. Podemos entonces concluir que el daño superficial es debido a las partículas sólidas que entran en el pozo y el daño moderado a profundo se debe a la filtración o a la invasión de líquidos a la formación. Efecto en la productividad de pozos. El área cercana al pozo es crítica debido a que los fluidos fluyen desde el yacimiento a través del área lateral de un cilindro, cuya área va disminuyendo a medida que se acercan al pozo. Si el flujo ha de ser constante, la velocidad ha de aumentar al disminuir el área, con lo cual aumenta la caída de presión por fricción. Si además existen restricciones, la caída de presión aumenta más, estrangulando el flujo. Una breve explicación de esto que acabo de mencionar se puede ver en la imagen que está presente. Aquí tenemos la forma de un cilindro, donde idealmente se ha perforado un pozo. En este caso sería un pozo sin presencia de daño de formación. K es la permeabilidad de la zona y H es el espesor del reservorio.
Si nosotros nos ponemos de frente o vemos una vista de planta del pozo, estamos viendo que el flujo de fluido, bien sea gas, petróleo o agua, va lentamente acercándose al pozo. El pozo viene siendo este círculo que se encuentra aquí. A medida que los fluidos se van acercando al pozo, el área de flujo se va reduciendo, por lo tanto, va a incrementar lo que es las fricciones entre las partículas de los fluidos y por ende va a crear o va a incrementar lo que es el arrastre. Ahora, imagínense que existe un daño de formación que es inminente en cualquier pozo. Todo pozo durante la perforación hasta la producción o inyección siempre va a tener asociado un daño de formación. Y la idea de la empresa es minimizar este impacto lo más que se pueda con la finalidad de que no se altere considerablemente la producción, si es un pozo productor, o la inyección, si es un pozo inyector. En este caso tenemos entonces dos permeabilidades. K, que viene siendo la permeabilidad original de la formación. K1 es la permeabilidad de la zona que se dañó. H, como dijimos anteriormente, es el tope y base del reservorio. Ahora, si vemos la imagen en planta, vemos que a medida que el flujo de fluidos se va acercando al pozo, va a haber un incremento del arrastre y de la fricción debido a que el área comienza a reducirse por ser un cilindro. Pero adicional a este incremento de fricción, también está adicional este daño de formación, que en este caso es el anillo K1. Razón por la cual este pozo va a tener dos posibilidades de que la producción caiga, que viene siendo el arrastre al momento de que el fluido se va acercando al pozo y también esta zona de baja permeabilidad que se encuentra en la cercanía del pozo. Para cuantificar el efecto de daño en la reducción de la producción, se ha introducido el factor S como variable en la ecuación de la ley de Darcy para flujo radial, suponiendo que el daño está localizado en el área crítica alrededor del pozo. Teniendo en cuenta que el radio de invasión alrededor del pozo determinante es la productividad, es determinante en la productividad de un pozo. Si tenemos un flujo que ha de atravesar un sistema compuesto de dos permeabilidades en serie, la expresión matemática de la ley de Darcy para flujo radial en esta situación será: la tasa va a ser igual 0.00708 por la permeabilidad por el espesor por el diferencial de presión, que en este caso es presión estática menos la presión fluyente, dividido entre la viscosidad del crudo, el factor volumétrico del crudo, por el logaritmo del radio de drenaje sobre el radio del pozo, más permeabilidad original, permeabilidad de daño, sobre permeabilidad de daño, menos 1, por el logaritmo del radio de daño sobre el radio del pozo. En el denominador, el término daño, que se denomina con la letra S, va a abarcar toda esta parte del denominador. Detección del daño de formación. La existencia de daño de formación suele estar indicada por una pérdida de producción o una producción inferior a la esperada de un pozo determinado. Hay muchas zonas de detectar y evaluar la existencia de daños cercanos al pozo. Las tres herramientas principales que se utilizan para este propósito son índice de productividad, prueba de reducción y acumulación de presión y eficiencia de flujo. El índice de productividad es la medida del potencial de un pozo o de la capacidad de producir y es uno de los métodos más comunes para evaluar el daño de la formación. Si el índice de productividad de un pozo dado es mucho más bajo que el de los pozos circundantes terminados en la misma zona, es indicativo de daño de formación.
El índice de productividad se define como la tasa de flujo volumétrico dividida por el diferencial de presión en el pozo. En forma de ecuación, esto es, índice de productividad es igual a la tasa en barriles por día dividido entre la caída de presión, donde la caída de presión es la presión estática del reservorio restado a la presión de fondo fluyente. En un pozo, la presión estática se puede determinar mediante un sensor en fondo, donde el pozo es cerrado por un tiempo suficiente, de tal manera que la presión fuera del pozo se iguale a la presión dentro del pozo. Una vez que se ha logrado esa estabilización, se procede a abrir el pozo y a una tasa constante, este mismo sensor que se encuentra en fondo puede calcular la presión de fondo fluyente. Esto quiere decir que el cálculo del índice de productividad se puede determinar o calcular de manera fácil en un pozo. El índice de productividad tiene diferentes valores. Por ejemplo, si un índice de productividad de 0.5 o menor, se puede decir que el pozo no es buen productor. Un índice de productividad entre 0.5 y 1, se dice que el pozo produce de manera normal. Ahora, un índice de productividad de 1 a 2, se puede decir que el pozo es un buen productor. La otra forma de detección del daño de formación es la prueba de Drop-Down y Build-Up. La forma aceptada de determinar la cantidad de daño en un pozo real es ejecutar pruebas de reducción y acumulación de presión. Las presiones se miden en la formación mientras el pozo fluye durante un tiempo de flujo determinado, TP. Las presiones se registran nuevamente en el mismo lugar después de que el pozo se cierra por un tiempo, delta T. Estas presiones se trazan luego en papel cuadriculado semilogarítmico con la presión en el eje Y y el logaritmo TP más DT sobre DT en el eje X. Actualmente ya se encuentran en el mercado software que pueden hacer estos cálculos sin la necesidad de un papel cuadriculado. Y este software, mediante esas personas que son especialistas, pueden determinar de manera real lo que el valor del daño de formación en un pozo. La otra forma de detección del daño de formación es la eficiencia de flujo. ¿Qué es la eficiencia de flujo? Es el valor que resulta cuando el índice de productividad real calculado en un pozo se divide por el índice de productividad predicho a partir de la ley de Darcy. La eficiencia de flujo, si la eficiencia de flujo es mayor que 1, es un pozo estimulado con daño cero. Y si la eficiencia de flujo es menor que 1, se puede concluir de que el pozo está dañado. Por supuesto, esto para uno saber si un pozo está dañado o no, primeramente se deben de descartar ciertas particularidades que pueden influir en la caída de producción de un pozo. Por ejemplo, el sistema de levantamiento tiene que estar óptimo, las facilidades en superficie tienen que estar sin restricción y si ya cuando ya se evalúa que todas estas particularidades se encuentran en óptimas condiciones y el pozo disminuye la producción o sigue disminuyendo, entonces se puede concluir de que existe un daño de formación. Un ejemplo rápido de la eficiencia de flujo es si el IP o el índice de productividad real calculado a un pozo es de 0.8 y el IP estimado es 1, entonces la diferencia de flujo es la división 0.8 entre 1, la eficiencia de flujo es 0.8, lo cual denota que 0.8 es menor que 1, por lo cual se puede sospechar que el pozo presenta un daño mayor a 0. Se debe entonces de revisar, como les mencioné anteriormente, revisar el sistema de levantamiento, completamiento y facilidades de producción para descartar falla en lo mismo antes de concluir de que el pozo se encuentra dañado. Evaluación del daño de formación.